Permítenos en esta noche, al ver nuestras debilidades, la fragilidad de tus discípulos, ver nuestras debilidades, ver nuestra fragilidad, nuestro orgullo, nuestro pecado, y lejos de alejarnos de ti, como hijos tuyos, volvamos a ti corriendo, proclamando que tú eres fiel, que tú eres el fuerte y que nosotros somos los débiles. Que tú eres aquel que perdona las iniquidades, aun cuando nosotros todavía en esta vida, en este peregrinaje, todavía te fallamos. Pero a la misma vez, Padre, te pedimos que nos permitas ver que el pecado es horrible y que tú lo aborreces. Ayúdanos, Padre bendito, a mirarte una vez más a ti, a mirar a Cristo, a mirarlo ahí en la cruz y ver su obra preciosa, hecha por nosotros los pecadores, que todavía pecamos. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Creo que los sugieres ya pueden venir por acá. No, por los niños, ¿no? Okay. Viendo las noticias del Medio Oriente, no solamente por lo que está ocurriendo ahí con Israel y los palestinos, especialmente con este grupo terrorista radical, ¿no? Los de Hamas, pero viendo más allá, por ejemplo, Afganistán o algunos países del África, nosotros vemos que cristianos están siendo asesinados constantemente, son traídos a muerte por su fe, por predicar el evangelio. Encontraron a 10 personas que se habían convertido y estaban buscando ahí en esos países musulmanes, que estaban buscando pues leer las escrituras y conocer y aprender mucho más del Dios que los ha salvado, y lo que ocurrió es que los encontraron los musulmanes y los mataron, así como si nada, así como se mata a un animal, los mataron, y es que los matan sin misericordia. Y es que es increíble la hostilidad del hombre para con Dios, ¿no? Ahora, eso estamos viendo nosotros en nuestro discipulado, siempre, durante este discipulado que tenemos cada semana, ¿no? Es increíble esa hostilidad del hombre hacia Dios, es increíble cómo es que el hombre detiene la verdad de Dios, detiene la realidad de que Dios, nuestro Dios, es el único Dios, que el Dios de las Escrituras es el único Dios, y entonces se rebelan, se levantan, y si hay alguien que predica el nombre de Cristo, entonces en muchos países son matados. Un testimonio de ello hemos encontrado aquí cuando hemos predicado para la ceremonia de entrega de restos óseos a sus familiares de personas desaparecidas hace 30, 35 años, 25 años. Usted recuerda, creo que le conté que llevaron a uno de los que ejecutaron, fue un pastor a quien llevaron para que les predique a los que los iban a matar, ¿no? Y lo mataron al final. La hija se enteró casi 30 años después que su papá murió con 2 disparos en la cabeza, ejecutado. No solamente ha ocurrido en el pasado, está ocurriendo ahora mismo. ¿Por qué nos rebelamos contra un Dios todopoderoso y bueno? ¿Por qué el hombre se rebela contra un Dios, escuche, todopoderoso y bueno? Eso es increíble, ¿no? Si es bueno, no tenemos ninguna razón para rebelarnos, porque Él es bueno, ¿sí o no? Y si es tan poderoso, más aún, ¿cómo rebelarnos contra alguien tan poderoso, contra alguien que tiene más fuerza y una fuerza infinita, y nosotros solamente somos simples seres finitos? Así que si nos damos cuenta, la motivación para el pecado, al final pareciera que no tiene sentido, es absurda, es ridícula. Pero el pecado nos hace miopes, el pecado nos hace ciegos, así como cuando yo no sé qué ocurre, hoy día no he podido ver muy bien, en otros momentos sí, pero justamente eso es lo que hace incluso el pecado, hablando en términos espirituales, eso nos hace ciegos, nos hace miopes.
es como contraproducente y que nos lleva incluso a hacer cosas que son terribles. Nos lleva a fallar a nuestro Dios que nos ha dado la vida, a ese Dios bueno y todopoderoso. O sea, si se percata, el pecado y el pecar es terrible. Ahora, nosotros estamos en el Evangelio de Marcos. Yo estaba revisando uno de los primeros sermones y ya estamos más de 2 años, hermanos. Que se predicó de Marcos capítulo 1, ¿no? Ya prácticamente 2 años. Claro, estamos llegando ya a la conclusión. Hoy terminamos el 14, después viene el 15 y ahí nomás ya cerquita estamos por terminar. Yo no sé si voy a pasar al capítulo 16 terminando hasta el último. Eso lo veremos después. Pero estamos en 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Está llegando a su término. Se ha reducido estos 3 años a estos últimos días, a esta última semana en la cual estamos hace muchos meses, y especialmente ahora en ese tiempo de la Pascua que se está celebrando ahí en Jerusalén, ¿no? Entonces, en el versículo de Marcos capítulo 14, versículo 27, Jesús le estaba hablando a sus discípulos. ¿Se acuerda usted un poquito de contexto, no? Jesús había tenido roce con los líderes religiosos, había hablado en contra de ellos, de la manera en cómo es que ellos, siendo los líderes espirituales de la nación, ellos estaban desviando más bien al pueblo de Dios, estaban lucrando con la fe, habían distorsionado todo lo que significa tener vida espiritual y tener comunión con Dios. Ellos estaban queriéndolo matar debido a que Jesús los estaba exponiendo de manera increíble, de manera verdadera, y ellos estaban quedando como lo que son, hipócritas, falsos, mentirosos, ¿no? Y en el capítulo 14, versículo 27, cuando Jesús le habla a sus discípulos en esa noche, Jesús les dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, ¿qué dice Pedro? Yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. 31. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Qué fortaleza de discípulo, qué hombre, qué ejemplo, hermano. Yo quisiera ser uno de ellos, o tal vez no. Usted quisiera ser uno de ellos, o tal vez no. Señor, hasta la muerte te voy a seguir. Voy a entregar mi vida por ti, aunque me maten, hasta ahí estaré. Bueno, lo que vemos aquí, lo que hemos leído es como 2 versiones contrapuestas del futuro, ¿no es así? Una versión de Jesús, y Jesús le dice: me negarás, y otra versión, la de Pedro, el jactancioso, Pedro, el orgulloso, ya hemos visto eso un poco hace 4 sermones atrás. Entonces, la visión de Pedro, de su fe, de su fortaleza en Cristo, dice él, y la visión de Jesucristo. La visión de Pedro es que él es fuerte como una roca, ¿no? Fuerte como una roca. Y la visión de Cristo es que Pedro es débil y va a fallar. Y entonces, en el pasaje que vemos en esta noche, nosotros hemos visto, hemos leído que Pedro al final termina negando. Uno de los mejores amigos de Jesús. ¿Qué es lo que hace? El líder de los discípulos. ¿Qué es lo que hace este hombre? Toma una decisión terrible y la toma en el peor de los momentos. En un momento terrible, en un momento difícil para Jesús, porque él está siendo apresado, él ha sido apresado, a él ya lo están torturando, a él ya le están dando de bofetadas, hemos visto la semana pasada, y en esos momentos difíciles para Jesús, donde su corazón está angustiado, él toma una decisión, pero esa decisión la toma 3 veces, hermano. A pesar de que Jesús
poquito antes, ahí cercano nomás de este momento de la negación, cercano nomás Jesús le había advertido, me vas a negar. Pero Pedrito, lo que había hecho es pararse firme según él. No lo voy a hacer, maestro. No lo voy a hacer. Claro. Cuando no el hombre creyendo que sabe más que el mismo Dios omnisciente, ¿no? Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Aquel que lo conoce todo, aquel que lo puede todo. Nosotros pensamos que sabemos mucho más que él. Así que, mientras consideramos este pasaje, quisiera que nosotros podamos observar y aprendamos algunas lecciones sobre el orgullo, sobre el pecado y sobre las pruebas, pero lo más importante, sobre Cristo. Ahora, el pasaje que tenemos aquí es un tanto delicado. Yo no le quiero dar a usted, ¿cómo pudiera decirlo? No le quiero dar a usted razones, o no quiero que usted pueda validar el pecado. No quiero que usted pueda decir, ¡ay, qué lindo! Miren, ve, si Pedro falló y es discípulo de Cristo y es salvo, siempre es salvo, yo también puedo fallar, ¿no? O sea, mi deseo en realidad no es ese. No es que usted salga aquí fortalecido en su pecado. No es ese mi deseo. Por favor, si a alguien se le ocurre pensar así, búsqueme, podemos conversar, podemos, no sé, ahí podemos lanzarlo tal vez. Estamos en el tercer piso, ¿no? Pero veamos primero acerca del orgullo. Y aquí vemos en el pasaje que, si te das cuenta, el orgulloso parece fuerte, ¿no? El orgullo parece que te da una fortaleza, una fuerza, pareciera. Pero en realidad el orgullo no es fuerza. El orgullo no es fortaleza. El orgullo no es poder. Eso lo vemos aquí en el pasaje. Pedro se está jactando fuertemente, se ha jactado fuertemente, firmemente, se paró fuerte, pero todos los demás discípulos, recuerden, decían lo mismo. Hasta el final te vamos a seguir y no te vamos a dejar, te vamos a seguir hasta el final, incluso con la muerte. Todos lo decían, no solamente era Pedro, eran todos. Así que cuando vemos, así imaginamos a Pedro en este momento, parece que encontramos a un Pedro fortalecido. Claro, pues Pedro ha caminado sobre las aguas, hermano. ¿Quién ha hecho eso? Pedro ha visto la transfiguración de nuestro Cristo. ¿Quién ha hecho eso? Pedro, fuerte. Pero miren, una vez más, necesitamos repetir esto. El orgullo no es ninguna fortaleza. Aunque cuando tú ves al orgulloso, lo ves fuerte. Lo ves macho alfa. En mujer, ¿cómo sería? Loba alfa. No sé. Pareciera que te da cierto poder, pero no. Vemos claramente en el pasaje que el orgullo no es una fuerza, está clarísimo. Pedro podría estar tan orgulloso y confiado como él quisiera, incluso, tan lleno de sí mismo, tan seguro de sí mismo, y pensar incluso de él, acerca de él y de sus reacciones, de él y acerca de su fe, incluso de manera positiva. Y de manera extremadamente positiva incluso, y lo hizo, ¿no? Pero el orgullo anterior que Pedro manifestó, ahí cuando hemos leído unos versículos antes, solo sirvió para contrastar con lo más destacado que está ocurriendo acá, la insuficiencia de su propia fuerza cuando llega la prueba. Y es que cuando llega la prueba, tu orgullo no sirve para nada. ¿Te das cuenta? Perdón, no tu orgullo, el de Pedro, por ahora. Pero después el nuestro y después el mío, ¿no? Cuando llega la prueba, el orgullo no sirve para absolutamente nada. Nos hacemos orgullosos, Pedro se hace orgulloso, pero el orgullo distorsiona la realidad, el orgullo nos miente, el orgullo crea una falsa expectativa de nosotros mismos, nos jactamos, y aquí con Pedro, con el ejemplo que tenemos
Pedro, vemos que en realidad cómo es que el orgullo termina revelando muchas mentiras. Pedro, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte? No, la vida de Pedro no estaba en peligro. Si lees bien, la vida de Pedro no estaba en peligro. Al menos no como la de Cristo. Porque habían venido los soldados, aquellos que están viniendo a apresarle, habían venido a apresar a Jesús, no habían venido a apresar a nadie más. Querían a Jesús, los demás nada tenían que ver. Solo querían a Jesús, no querían a nadie más. Recuerden que las autoridades o los líderes religiosos temían a una revuelta. Así que era mejor capturar a Jesús, ya que lo habían hecho, aunque no lo querían hacer, pero ya les ganó su deseo de matarlo, de deshacerse de él, que ya lo capturaron, pero ellos no querían pleitos, ellos no querían trifulcas. Por lo tanto, ¿para qué apresar a un celote, por ejemplo, como Pedro? ¿Para qué apresar a los demás? La familia se pudiera levantar, amigos se pudieran levantar, mejor solo a uno. Así que la vida de Pedro, si te das cuenta, no estaba en peligro. Así que Pedro, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte? Ni siquiera podía confesar a Cristo como su seguidor solamente. Mira lo que dice más adelante. No sé por qué lo sé. Marcos capítulo 14, por favor. Versículo 71. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. No lo conozco. 3 veces lo niega. Ahora, las 2 primeras negaciones se parecen, ¿no? Pero la tercera negación parece ser la negación culminante, donde Pedro incluso invoca maldiciones sobre sí mismo. Increíble, ¿no? No lo conozco. Otra vez leamos. Comenzó a maldecir, ¿no? Como tal vez decir: maldita sea, no lo conozco. Palabras fuertes, ¿no? Claro, no fueron groserías como de repente alguno estuviera acostumbrado a decir, sino que lo que estaba diciendo él estaba profiriendo maldición sobre su propia vida, estaba invocando la ira divina sobre sí mismo, pero al maldecir al negar a Cristo, ¿no? Él está mintiendo y está queriendo hacer ver la verdad como mentira. No lo conozco, no sé nada de él, yo no tengo nada que ver con él, pero estaba negando a Jesús, a quien él había conocido. Estaba negando a quien le había enseñado por mucho tiempo. Lo había escogido para ser uno de sus 12, uno de sus íntimos. Le había escogido a él, incluso lo había sanado a los miembros de su familia, lo había llevado con él hasta la transfiguración. Había caminado sobre las aguas, lo había rescatado de las aguas cuando él quería ahogarse. Jesús lo había amado entrañablemente. Incluso el texto dice en los evangelios que cuando Cristo los llamó, los amó hasta el fin. Eso es hermoso, hermano, porque cuando Cristo llama a sus discípulos, él sabe que ellos van a fallar, pero Jesús los ama hasta el fin. 3 años estuvo con Jesús y no estuvo dispuesto a morir por él. Por aquel que estaba dispuesto a morir por todos, él no estuvo ni siquiera dispuesto a decir: sí lo conozco. Si se dan cuenta, era una noche en la que Pedro debería haber reconocido a Jesús delante de todo el mundo. Debería haber dicho a todo el mundo: sí, soy su seguidor, sí lo conozco, sí lo amo. Debió haber dicho eso, él delante de todos. Incluso debió él haber expuesto su vida mucho más allá, al decir: yo también quiero morir por él, yo también quiero morir con él. Si lo maten, mátenme a mí también. Porque él se acuerda que se había jactado. Se jactó: no, si es posible morir, yo lo voy a hacer. Pero en su lugar vemos en el versículo 54, miren, versículo 54: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego.
Hagámonos una pregunta aquí, porque Pedro, después que apresan a Jesús, Pedro está siguiendo de lejitos. Está mirando a Jesús de lejos. El discípulo amado, bueno, Juan es llamado, el considerado el discípulo amado, pero obviamente Pedro, también un discípulo muy amado, él está caminando ahora de lejos mirando a Jesús. Y pudiéramos hacernos una pregunta acá. ¿Será que el peligro de la negación de Pedro se avecinaba ahí mientras él estaba mirando a Jesús de lejos? ¿Será que la negación que Pedro iba a hacer unas horas después, o un tiempo después, unas pocas horas después, estaba tal vez como que gestándose en medio de que él estaba mirando a lo lejos? Yo quiero hacer esa pregunta. Porque esa es una realidad en muchos de nosotros. Decimos que somos creyentes, pero caminamos de lejos. De lejitos nomás. Estamos hablando de la membresía. Bueno, no me quiero comprometer. De lejitos nomás. Ir a la iglesia siempre, no, sí, pero de ahí a comprometerme por completo, a involucrarme con algún hermano, a ver su vida, a preocuparme por tal persona, de repente a involucrar mi tiempo, no, de lejitos nomás. Y cuando llega la tentación, o cuando alguien viene y dice, oye, ¿tú vas a la iglesia? Sí, a veces. No sé si me dejo entender. ¿No será que Pedro, al estar caminando de lejos, mirando a Jesús, se estaba gestando ya su negación ahí? ¿Y no será que en muchos de nosotros igual por caminar de lejitos, cuando llega la tentación lo negamos de manera tan evidente? Tal vez tú no has negado nunca a Cristo, tal vez no lo has hecho nunca, tal vez te has parado firme y siempre lo has dicho, pero me pregunto, tal vez te estás preparando para negarlo más adelante al no involucrarte por completo con la vida espiritual, con la comunión con Cristo. Tal vez estás gestando una negación futura al comenzar a caminar de lejitos tratando de seguir a Cristo de manera no tan obvia, porque tus amigos que pudieran decir, ¿sí o no? Que se enteren que tú eres creyente, que se enteren que tú vas a la iglesia, que se enteren que tú pides al Señor perdón por tus pecados. ¡No, qué vergüenza! ¿Será que ahí ya pudiera estar gestándose una negación más adelante para ti? Bueno, en el caso del Pedro, ¿no será que tal vez ahí ya se estaba gestando eso? Jesús estaba soportando una prueba intensa. Él estaba soportando una prueba intensa al punto de que estaba a punto de perder la vida. Y Pedro el jactancioso, Pedro el confiado, se le dieron unas pruebas menores que soportar y no las soportó, mientras que Cristo, soportando la prueba más grande que puede existir, porque es el Hijo de Dios cargando los pecados, cargando la ira de Dios, y él se mantuvo firme, pero Pedro no. Claro, una vez más vemos, el orgulloso parece fuerte en el momento de la prueba. En el caso de Pedro no fue lo suficientemente fuerte como para poder resistir incluso estas tentaciones de negar a Jesús. Su orgullo lo había engañado terriblemente. Su orgullo le había hecho creer que él es fuerte. Su orgullo le había hecho creer que está bien parado. Y es que el orgullo nos miente, pues hermanos, es la verdad. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Acaso no vemos eso constantemente? Mira alrededor, mira en las autoridades, mira aquellos que tienen una economía de repente sólida, estable, mira aquellos que de repente están en cargos de poder en las autoridades, míralos.
¿Acaso los líderes de las naciones no se mantienen orgullosos, soberbios, de tal manera que no les importa ser llamados padres de la patria y en medio del Congreso agarrarse a puñetazos solo porque le ofendió? Solo porque tocaron su orgullo. Y muchos salen todavía, ¿no? El mes o el día del orgullo gay. Y salen, según ellos, fuertes ahí, a marchar. El orgullo nos miente, mis amados hermanos. Nos miente. Miente a los políticos. Miente a las autoridades. Pero también nos miente a nosotros. Nos hace ver fuertes. Nos hace ver fuertes. Ahora, si de repente, no creo que aquí todos hemos escuchado el Evangelio alguna vez, pero debemos recordar que nuestro Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y nosotros caímos de ese estado de pureza. Nosotros nos rebelamos. Nos rebelamos en contra de Dios, nosotros nos apartamos de Él, no buscamos su gloria, más buscamos ahora la gloria nuestra. Y pensamos que viviendo de esa manera, al final vamos a terminar bien. No, el orgullo nos miente, necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios, necesitamos de su poder todos los días para seguir caminando, pero no, cogemos nuestras Biblias y las abandonamos a un lado. Cogemos el congregar como algo que es insignificante, como algo que cuando tengo tiempo lo voy a hacer. ¿Te das cuenta cómo el orgullo miente? Yo te pregunto, ¿cómo vas con tu orgullo? De repente en el éxito, en tu trabajo, no sé yo, de repente alguien trabaja en oficina, aquí en la oficina, tu éxito en el área académica, con tus logros personales, con tus logros laborales, ¿cómo vas? Necesitamos tener cuidado del orgullo. Porque el orgullo viene y te soba la espalda como si fuese tu amigo, pero nos está mintiendo. Y va a destruir nuestra alma. Y lo va a hacer. Pedro creyó en que saldría bien librado. Orgulloso y jactancioso, jamás te negaré. Yo estoy firme. Yo he creído en ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo antes, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso te lo reveló el mismo Dios, mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. ¿Y qué seguramente hizo Pedro con eso? Yo tengo la revelación. Yo soy el líder de estos discípulos. Después de Jesús estoy yo. Y eso. El orgullo nos miente, hermanos. Nos miente muchísimo. Porque nos halaga como si fueran nuestros amigos, pero nos destruye. Vivimos a veces engañados y al final terminamos negando a Cristo. Eso le pasó a Pedro. A ver, yo creo que esto nos ocurre a todos. Pregúntate, ¿qué tanto te importa lo que la gente diga de ti? ¿Qué tanto te importa? Cuidado. Ten muchísimo cuidado. Porque cuando te importa muchísimo lo que la gente diga acerca de ti, entonces ahí hay muchísima dosis de orgullo. Ten mucho cuidado. Eso me pasa a mí, yo no sé si usted puede ver en su vida. Entonces dijimos que el orgullo no es una fuerza. ¿No es así? No es fortaleza. Porque en el momento de la prueba, el orgullo muestra tu debilidad. Pero aprendamos ahora un poco acerca del pecado. Y necesitamos decirlo esto con mucho cuidado, con mucho cuidado. Porque negar a Cristo no es abandonar la fe. Lo digo con mucho cuidado, por si acaso. Con mucho cuidado. No estoy haciendo apología del pecado. Pero miren, hermanos, increíblemente tenemos un pasaje aquí en el que uno de los discípulos de Cristo lo niega. Pero si se dan cuenta, no abandonó la fe.
¿Se dan cuenta? Lo negó, maldijo, lo negó terriblemente, pero no lo encontramos en el infierno. No lo vemos ahí. Las escrituras muestran que no es así. Más bien que Pedro se transformó luego, después de pasar ello, después de superar esa debilidad, o después de afrontar esa debilidad con humildad, Pedro se levantó firmemente y fuertemente en el poder del Espíritu Santo y predicó de manera increíble. Pedro negando a Cristo. Pero si te das cuenta, nos plantea algunos problemas un poco difíciles acerca del pecado. Número 1, algunas verdades respecto a esta negación de Pedro. ¿Sí? Número 1, que quede bien claro. Los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, ya se los dije muchas veces. Y se lo vuelvo a repetir por si alguien no lo ha escuchado. Pero los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, los santos del Señor, todavía pecan, todavía fallan, todavía tropiezan, todavía pecan. Esa es la realidad. Y en la mañana decía, ¿no? Si hay alguien que ya está perfecto, y siempre hago esta broma, ¿no? Por favor, que pase al frente, quiero tomarme foto con él o con ella, porque yo no lo soy, y encontramos que no hay nadie que sea perfecto y que esté sin pecado, porque incluso los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que han sido predestinados para salvación, ellos todavía pecan. Yo no sé si en tu corazón tú puedes decir gloria a Dios, pero humillado, con esperanza, o tú puedes decir, ya ves, todos pecan, yo también, ¿qué pasa? No es esa la actitud, por favor. Sabemos lo que dice Primera de Juan. Es verdad. Que no, que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Eso lo sabemos. Pero el mismo apóstol Juan dice que nadie se engañe diciendo que no peca. Todos pecamos. Así que número 1 para avanzar es que todo creyente verdadero aún peca. Y número 2, a veces pecadores que no se arrepienten dicen ser cristianos. Eso necesitamos entender. A veces incrédulos dicen que son cristianos, dicen ser cristianos. A veces inconversos vienen incluso hasta por 30, 40, 50 años y dicen que son hijos de Dios, pero no lo son. Esas dos verdades necesitamos entender. Que los cristianos verdaderos pecan, pero que hay inconversos que no son cristianos, que se llaman a sí mismos cristianos y no lo son. Profesan ser cristianas, pero en realidad solamente están aparentando ser cristianos temporalmente, pero el tiempo lo va a revelar. Esas son dos verdades que necesitamos tener bien en claro. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y eso sucede en la iglesia. Hay personas que incluso gustan de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo voy a una iglesia de sana doctrina. Amo la sana doctrina. Les preguntas el evangelio y te los pueden responder, pero no son creyentes. El tiempo lo muestra, porque no llevan fruto. El tiempo nos va a mostrar si son cardos o espinos, si son paltas o naranjas, si son trigo o cizaña. Y al igual que de las personas que Juan
describió en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, Juan está hablando de aquellos que se habían opuesto al Evangelio, que estaban contradiciendo al Evangelio de Cristo, ¿no? Y que habían salido de su propia iglesia y estaban en oposición al Evangelio. En el versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Se está refiriendo a aquellos que están en contra del Evangelio, en contra de la predicación de Cristo. Estaban con Juan en su iglesia y luego salieron y se desviaron, porque no eran, dice el apóstol Pablo. Parecían, pero no lo eran. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto? Volviendo a Marcos, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que hizo Pedro? Porque Pedro, recuerden ustedes, era uno de los discípulos de Jesús, el líder de los discípulos de Jesús, que lo había seguido durante 3 años. Y ahora Pedro está negando públicamente, abiertamente está negando a Cristo. Y no solo una vez, está negándolo 3 veces. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre Pedro y lo que vemos aquí en Primera de Juan, que se apartaron, que se alejaron, que negaron la fe? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que niegan a Cristo como Pedro y aquellos que niegan a Cristo como lo que describe Juan? Hay una diferencia, hermanos. Versículo, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, escuche lo que dice. Esta es la diferencia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pregúntate, mira en tu interior, mira si la tristeza en tu corazón, si la tristeza que hay en tu corazón producto de tu pecado es una tristeza de arrepentimiento, de dolor, de apestar, de sentirte sucio delante de Dios, o de repente solo es algo que, como siempre digo, ¿no? Una raya más al tigre. ¿Qué más da? Tu falta te ha llevado a ver tu debilidad y decir: oh Dios, cuánto necesito de ti. Te ha llevado a preocuparte de que todavía sigues fallando al Señor. O tu debilidad te ha llevado a decir: todos somos débiles. Pedro lo era, yo también. Pero cuando vemos a Pedro que está pecando terriblemente, hermanos, Pedro está pecando aquí terriblemente. Terriblemente al negar al mismísimo Hijo de Dios, lo está negando. Y cuando vemos a alguien que está negando a Cristo y dicen que están arrepentidos, pero luego no encontramos un dolor en el corazón, no encontramos un sentirse sucios por ese pecado, debemos preguntarnos si realmente son arrepentidos, debemos preguntarnos si realmente son hijos de Dios. Al final el tiempo nos dirá. Es por eso que nosotros tenemos una lista de lo que el apóstol Pablo nos ha dejado cuando escribió a los Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos muestra que los actos de la naturaleza pecaminosa del hombre es obvia. Son obvias, obvias son las obras, la naturaleza de aquellos que no son arrepentidos es obvia. Miren, escúchenlo por favor y léanlo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios.
22. Pero en contraste, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el texto. Contra tales cosas no hay ley. Y vemos incluso en 2 Pedro capítulo 1 versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, dice Pedro. A la virtud, Pedro, el que negó, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted cómo se puede evidenciar entre un creyente y un inconverso? Al creyente le duele su pecado y más bien comienza a manifestar en medio de que todavía tropieza, todavía falla, comienza tú a evidenciar verdadero amor, verdadero gozo, verdadera paz, verdadera felicidad, mientras que el incrédulo no, está sumergido y envuelto en todas sus pasiones. ¿Te das cuenta qué diferencia hay entre un cristiano que peca y un inconverso que dice ser cristiano? Hay diferencias. Pero ¿cuál es el caso de Pedro? Lucas capítulo 22, versículo 32. ¿Qué es lo que Jesús le había dicho a Pedro? Un poquito antes, Lucas nos muestra. Marcos no tanto, Lucas nos muestra un poquito más el detalle aquí. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero el terco, el necio, no te negaré, le dijo, ¿te acuerdas? Pero si nos remontamos a Juan 21, casi al final ya del Evangelio de Juan, después de que Jesús resucita, Jesús se encuentra con los discípulos y se encuentra especialmente con este Pedro, el que lo negó 3 veces y parece que lo vuelve a comisionar. Ya lo había comisionado antes, le ha dicho, pero cuando, en Lucas, ¿no? Pero cuando he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahora otra vez, miren lo que vuelve a hacer nuestro Señor Jesús, Juan capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, post resurrección, recuerden, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este que lo negó, este que falló, este que tropezó, este que pecó negando al mismísimo Hijo de Dios. No creo que tú lo hayas hecho, ¿o sí? No creo que lo hayas hecho de la manera como Pedro lo hizo. Este hombre tiene más responsabilidad a mi juicio. Caminó con Cristo, vio sus milagros, lo tuvo presente, caminó con el Maestro, con el Dios del universo y lo niega. ¿Tú hiciste eso? No creo que haya. No lo hemos hecho, con toda seguridad no lo hiciste. A mí me da esperanza estos textos, hermanos. Me da esperanza porque si él falló así y luego fue comisionado una vez más y fue levantado y salió a predicar con vehemencia, con fortaleza, tú y yo entonces tenemos esperanza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque luego vemos en Hechos, cuando después que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, viene ahí de una manera sobrenatural,
¿Quién es el que tiene el coraje, por la gracia de Dios, de pararse enfrente de todos y predicarle el evangelio de Jesucristo a todo el mundo? ¿Quién es el que tiene el coraje? Respóndanlo. Pedro. En medio de esa confusión que hubo, él comienza a explicar las escrituras, él comienza a explicar lo que está ocurriendo y explica particularmente el papel central de nuestro Señor Jesús. ¿Te acuerdas de ello? No vamos a ir ahí, vamos a tomar mucho tiempo, hemos comenzado tarde. Y les dice, ustedes lo crucificaron, le dice esa multitud. Aquel a quien ustedes crucificaron, ese es Jesús, ese es el Cristo, ese es el Mesías anunciado del Antiguo Testamento, le dice Pedro. Pedro ahora lo encontramos confesando a Cristo. El Cristo que él negó solo unas pocas noches antes. Y ahora lo está reconociendo públicamente. Y esto es lo que encontramos en la vida de Pedro a lo largo de su vida después. Lo negó terriblemente, falló terriblemente, tropezó terriblemente. Su orgullo quedó demostrado que no era una fortaleza. El orgullo quedó demostrado que no sirve para nada más que para demostrar nuestra debilidad. Y Pedro entonces es una ilustración hermosa de la doctrina que llamamos perseverancia de los santos. Porque si Dios salvó a alguien y depositó su espíritu en alguien, ese alguien, aunque tropezado, se levantará y caminará y correrá y avanzará, porque Dios así lo ha dispuesto, hermanos. Aquel que tropieza, una vez más, mira a Cristo. Mira que Él es justo y mira que Él es pecador. Mira que Cristo es santo y mira que Él es un pordiosero, un inútil, un bueno para nada, un inservible. Mira a Cristo y su santidad y mira sus despojos. Se mira al espejo y sabe que eso es escoria, sabe que es estiércol delante de la santidad de Dios. Mira a Cristo y observa que Él cargó esos pecados y por su sangre derramada, entonces ha quedado completamente libre y ha sido imputado sobre Él la justicia perfecta de Cristo, la justicia que ninguno de nosotros podemos ganarla, ni por méritos, ni nada, solamente es por gracia y la misericordia de Dios, y deposita su fe en Cristo verdaderamente. No confía en sus obras, no confía en su reputación, no confía en su dinero, no confía en su nivel académico, confía únicamente en Cristo. Ese es el verdadero creyente que, a pesar que ha tropezado, se levanta confiando en Cristo. Ese es Pedro. Un verdadero cristiano es alguien que entiende eso, que entiende qué es lo que Jesús ha hecho, que entiende quién es delante de Dios, que entiende qué es lo que Cristo ha hecho, qué es lo que el Padre ha hecho en Cristo ahí, al entregarlo por nosotros. El verdadero cristiano se arrepiente de sus pecados y el verdadero cristiano confía plenamente en Dios, aunque antes lo negó terriblemente. ¿Te das cuenta que hay esperanza para ti y para mí? ¿Alguna vez has visto a algún cristiano tal vez? ¿O tal vez te emborrachaste con alguno de los cristianos de aquí de la iglesia? ¿Tal vez lo hiciste? ¿Tal vez lo hiciste? Tal vez fue la semana pasada, tal vez fue el año pasado, tal vez fue hace 2 años, tal vez fue hace 5 años. ¿Te emborrachaste con algún cristiano alguna vez? Bien, tenemos que decir 2 cosas respecto a esto, acerca de esa persona. 2 cosas. O ese era un verdadero cristiano que estaba pecando, esa es una posibilidad, porque los cristianos sí pecan. No estoy haciendo apología del pecado, pero los cristianos sí pecan. No estoy diciendo que, pastor, ahora saliendo de aquí vas a terminar de repente 9:30 y entonces 10 de la noche, 11 como es aniversario, le voy a dar porque el pastor ha dicho que los cristianos se van a emborrachar. No estoy diciendo eso, ten cuidado.
Pero ese que tal vez se emborrachó, o ese que tal vez mintió, o ese que tal vez robó, o ese que tal vez hizo algo terrible, escandaloso incluso, si es cristiano, es un cristiano que pecó. Es un cristiano que de repente estaba ahí caminando de lejos, mirando a Jesús tal vez. Su vida espiritual la comenzó a descuidar, las disciplinas espirituales la comenzó a descuidar, como Pedro tal vez estaba mirando a Jesús de lejos. Pero ¿sabes? Al día siguiente de haber hecho eso le duele, le afecta, le incomoda, le apesta, se siente terriblemente mal y él o ella va a tratar de no volver a hacer eso nunca más, le va a doler. Y aunque tal vez en algún momento pudiera caer en otro pecado, en cualquier otro pecado, aún todavía le va a doler, le va a doler en el alma. ¿Por qué? Porque falló a Cristo, quien perdonó sus pecados, quien murió en la cruz por el pecado que incluso acababa de cometer. Hay una posibilidad de que esa persona sea cristiana, sí, y es fuerte. Pero la otra posibilidad es que esa persona que pecó, que se embriagó, que mintió, que robó, que mató incluso tal vez, pudo haber sido solo tan cristiano como los zapatos que usa, nada más. Tal vez se crió en una familia cristiana, tal vez aprendió el lenguaje evangélico y por mucho tiempo, y si él pensó que era cristiano, pero si al final hay la posibilidad de que no sea absolutamente nada, que en su corazón no haya pasado nada, y viene a la iglesia y todavía tiene el corazón orgulloso, el corazón soberbio, no hay un corazón de humildad, de bajar la cabeza delante de Dios, no hay un corazón de bajar en humildad la cabeza delante de sus hermanos, sigue ahí soberbio, parado, bien firme, bien fuerte, como esa espiga, como la cizaña, ¿no? Bien parado, sin fruto espirituales. Para los que de repente son nuevos, perdónennos, porque los cristianos a veces damos impresión de que no lo somos. Perdónennos. Perdónanos porque lastimosamente en este peregrinaje todavía los cristianos damos mal testimonio, todavía se nos escapa, todavía fallamos. Perdónenos. No es nuestro deseo que así sea, pero todavía lo hacemos. Perdónanos por la forma en la que confundimos, o tal vez te confundimos, ¿no? Y te rascas la barbilla, ¿es o no es? Perdónanos, pero eso es obvio, eso está ocurriendo, no podemos negar esa realidad. Pedro negó a Cristo, no parecía cristiano ese día, no parecía un hijo de Dios, no parecía un escogido en ese día. Pero sí que lo era, ¿te das cuenta? Judas también parecía cristiano, pero Judas no lo era. ¿Te das cuenta que puedes andar con el maestro y al final negarlo, pero también puedes y arrepentirte y quebrantarte y dolerte para salvación, o puedes traicionar a Cristo, puedes negar a Cristo, puedes negar tu fe y al final demostrar que eres un hijo de perdición? Hay dos posibilidades. ¿Cómo saber si alguien es realmente cristiano? ¿Cómo sabemos? Miren lo que dice un comentarista. La diferencia entre un hombre inconverso y un hombre convertido no es que uno tenga pecados, el hombre inconverso, ¿no? Perdón, la diferencia entre un hombre inconverso y un hombre convertido no es que uno tenga pecados. El hombre inconverso y el otro no tenga ninguno, o sea, el hombre convertido. Esa no es la diferencia. No es la diferencia en que entre el creyente no tiene pecados y el incrédulo sí tiene pecados. No, esa no es la diferencia. Y sigue diciendo, pero que el uno, es decir, el hombre inconverso, participa con amor en sus pecados contra un Dios temible. Y el otro participa odiando sus pecados con un Dios reconciliado. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no es? El cristiano peca aborreciendo lo que hace delante de un Dios con quien ha sido reconciliado. El incrédulo ama su pecado y peca delante de un Dios justo y airado que lo va a condenar para siempre si no se arrepiente. Esa es la diferencia. Y si en la iglesia encontramos, se evidencia eso, para eso está la disciplina, ¿no?
Se excomulga a alguien de la iglesia con el deseo de que pueda recapacitar en su caminar, pero no se excomulga a una persona con el deseo de que se vaya al infierno. Se excomulga a una persona de la iglesia con el deseo de que camine para Cristo, de que se arrepienta de su falta. Por eso es que es necesario vivir en comunidad. Por eso es necesario que tengas amigos más cristianos. Hace un tiempo, las dos, Yadá y hoy, me decían: quiero más amigos de la iglesia, quiero hacer más amigos de la iglesia. Yo le decía: acércate, acérquense. No, pero es bien complicado. Sí, es complicado, pero acércate igual. Acércate, busquen amigos cristianos. ¿Saben por qué? Porque entre cristianos nos podemos limar. Ahí nos podemos limar. Pero fuera de Cristo, nosotros terminaremos terriblemente mal. ¿Cuántos pecados ocultos tenemos? Mira que el de Pedro fue público. Abiertamente negó a Jesús. Abiertamente. Y nos damos cuenta que la persecución entonces que enfrentó Pedro le mostró su debilidad. Perdón, la prueba que enfrentó Pedro le mostró su debilidad. Mira lo que dice, por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Cuando Pedro, el Pedrito que estamos leyendo, obedeció las instrucciones de nuestro Señor Jesús de fortalecer a los hermanos. Apacienta mis ovejas, le dijo Cristo, ¿te acuerdas? Y ahora Pedro, en 1 Pedro 1:6 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El 5, subráyalo: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, como la de Pedro, lo aprendió clarito. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo, a quien ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro está diciendo: alégrense, gócense, aunque pasen en diversas pruebas, es necesario para que la prueba a la cual están siendo sometida sea purificada, es lo que él está diciendo. Pedro pasó una prueba, él sabe de qué está hablando. Él lo sabía por experiencia. Y luego en el capítulo 2, versículo 4, sigue diciendo Pedro: acercaos a él, piedra viva. Escúchenme, ¿quién lo está diciendo? Yo quiero que prestes atención en eso. ¿Quién está hablando estas palabras? El que le negó, el que falló, el que negó a Cristo 3 veces. Él está diciendo: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y seguimos con Pedro, no nos vamos a ir de él. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales como negar a Cristo, ¿no es así? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y luego en el capítulo 2, al final, ¿no?, les dice que deben sufrir por hacer el bien. Y luego en el capítulo 3, versículo 9, finalmente dice Pedro: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Y seguimos con Pedro, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro está llamando a que vivan como creyentes. ¿Quién? El que lo negó. Y en el capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Te está diciendo, no te asustes de las pruebas, no te extrañes de las pruebas van a venir, más bien, gózate, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y si Él sigue hablando, Pedro, es hermosa esta carta, hermoso. Él dice que a los que sufren según la voluntad de Dios, deben encomendarse a su fiel Creador y continuar haciendo el bien. Y sigue en el capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Las pruebas no solamente son tuyas, las dificultades no solamente son para ti, es para todos los hijos de Dios. Mas el Dios de toda gracia, dice el versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén, dice Pedro. Yo quiero que recuerdes, ¿quién está diciendo estas palabras? ¿Quién? Vamos, dilo fuerte, ¿quién? El que lo negó 3 veces. Ahora sí Pedro sabía de lo que hablaba. Él había vivido todo esto. Él había pasado por esto. Amados hermanos, las pruebas no excluyen nuestra confianza en Dios. ¿Sabes qué es lo que hacen las pruebas? ¿Sabes qué es lo que hacen las dificultades? ¿Sabes qué es lo que hacen los momentos en los cuales Dios nos prueba? Revelan lo miserables que somos nosotros. Revela los terribles vasos de barro que somos, en los cuales Dios ha depositado su gracia. Revela nuestro orgullo. Revela nuestros pecados, que nos lleva luego, miren hermanos, cómo es sabio nuestro Dios, que nos lleva luego a mirarlo a Él, bajar la cabeza y decir, sigo dependiendo de ti. Escúchame, ¿sabes qué está haciendo eso? Las pruebas. ¿Sabes qué está haciendo eso? Tu tropiezo. ¡Wow! No estoy diciendo que te quedes en ese tropezón. En ese caso, otro sermón sería para ti. El evangelio te tendríamos que predicar, pero como inconverso. Estoy hablando de que las pruebas, las caídas, las dificultades, la negación incluso que Pedro manifestó aquí y que lo hizo de manera pública, de tal manera que todos los cristianos verdaderos conocen esta historia, lo llevó a madurar, a crecer en fe, a darse cuenta de que es un pobre miserable que depende de un Dios bueno y misericordioso. Le llevó a darse cuenta que Él es el débil y que Dios es el fuerte. Eso es lo que hace las pruebas, hermanos. Así que volviendo al Evangelio de Marcos, el día que Marcos estaba escribiendo esto, creemos que tal vez fue en la persecución de Nerón, ¿no? Cuando estaba persiguiendo a los cristianos. La gente era perseguida, incluso la gente era asesinada, los crucificaban de manera terrible. Tal vez en este momento creemos que Marcos está escribiendo estas cosas. Pregunta, ¿qué pasa con las persecuciones que nosotros enfrentamos? ¿Nos paramos fuertes y firmes dependiendo de Cristo o nos paramos orgullosos diciendo, no pasa nada conmigo, yo sí soy fuerte, yo leo mi Biblia diario? O en tu trabajo estás siguiendo a Cristo a lo lejos.
a distancia, de tal manera que los demás ni saben que eres cristiano. ¿Qué es lo que está ocurriendo contigo? Necesitamos entender estas verdades, amados hermanos. Ahora, pero miren, Pablo incluso usa otra imagen respecto a esto, para mostrarnos que nuestro Dios ha depositado su gracia en vasijas de barro, para mostrar nuestra debilidad, la debilidad del Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, ¿no? Y sabes, antes de leer, déjame decirte esto. Tus debilidades y mis debilidades están ahí como escenarios de Dios, no para ser vergonzosamente encubiertos, sino como una oportunidad para que tú puedas depender de la gracia de Dios. Pablo dice, después que Pablo había rogado, ¿no?, por el aguijón de su carne, versículo 9 dice, y me ha dicho Cristo, ¿no?, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Las debilidades tuyas y mías no están ahí para que te tumben al piso, para que te hagas más pecador. Las debilidades están ahí para mostrarte eso, lo débil que eres y lo fuerte que es Cristo, y debes correr otra vez a Él. Porque no importa si eres el apóstol Pablo, aún debes considerarte el peor pecador del mundo. Tu debilidad lo demuestra. Un predicador dijo lo siguiente: Dios me eligió porque era lo suficientemente débil. Es que Dios no escoge no usa a fuertes. No trabaja en personas orgullosas. Trabaja en personas débiles. Y luego Santiago lo dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¡Qué bondadoso es nuestro Dios! No quiso que nos faltara absolutamente nada. Él sabe que fallaremos y Él no quiere que nos falte absolutamente nada. Y entonces las dificultades son parte de ello, hermano. Porque las debilidades, las pruebas, las aflicciones deben servir para glorificar a Dios cuando descubramos lo débiles que somos. Así que en su amor precioso, en el amor precioso de Dios hacia nosotros, de Cristo hacia nosotros, amados hermanos, Él nos enviará pruebas que nos van a hacer descubrir su fuerza en medio de nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que seamos maduros, dice Santiago, y entonces no nos falte nada. ¡Wow! Maravilloso. Y eso es lo que Pedro está experimentando esta noche aquí, cuando está negando a Cristo. ¡Qué débil soy!, habrá dicho él. ¿Cómo ese hombre pudo haber sido tan valiente en Hechos 2, después de haberlo negado? Sinclair Ferguson dice lo siguiente, teólogo escocés, dice lo siguiente: Marcos nos lleva a los cimientos del liderazgo espiritual de Pedro. ¿Dónde comenzó a crecer verdaderamente Pedro? ¿Dónde? En su caída. ¡Wow! ¿Dónde realmente Pedro comenzó su liderazgo espiritual?
¿Dónde comenzó a sentarse las bases de su liderazgo? Cuando él se dio cuenta que era un débil, pordiosero. Pero Dios es fuerte, poderoso. Es que Dios no usa fuertes, Dios usa débiles. No usa santos en el sentido de que no reconocen su pecado, en el sentido de aquellas personas que dicen que no son pecadores. Dios usa pecadores, aquellos que reconocen que están fallando constantemente. Sigue diciendo, Pedro fue vaciado en primer lugar para ser llenado después. Su caída hizo eso. Fue quebrantado para que pudiera ser fortalecido. Lloró para conocer el gozo del verdadero perdón. Claro, de repente tu experiencia no será la misma que la de Pedro. Mi experiencia no será la misma que la de él. Pero creo y estoy seguro que Dios no ha descartado ese patrón para moldear a hombres y mujeres para que sean como Él quiere. Sus caídas, sus debilidades, para los cristianos, son como un impulso para crecer, espiritualmente confiando en Él. Y las pruebas no excluyen la confianza en Cristo, más bien nos empujan a Él si es que realmente somos cristianos. Nuestras caídas nos llevan a reconocer que sucio soy, aún dependo de Cristo, aún necesito de Cristo, como cuando le dije a Joy y se los mencioné, ¿no? Nunca te sientas tan fuerte que no necesites a Cristo, y nunca te sientas tan sucia que te escondas de Cristo. Y por último, para terminar, veamos aquí a nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. ¿Qué pasa si tú ya le negaste a Cristo? ¿Qué pasa si tú ya fallaste? ¿Qué pasa si tú ya pecaste delante de Dios? Déjame decirte que aunque tú eres infiel, Él siempre nos será fiel. Qué hermoso, ¿no? Que aunque tú falles, Él no falla. Que aunque tú lo niegues, Él no te niega. Que aunque tú eres infiel, nuestro Cristo, hermoso Cristo, no es infiel. Él es fiel. Esta noche, la peor de las noches de Pedro, cuando los discípulos negaron a Cristo o se alejaron de Cristo, Pedro lo negó 3 veces, lo abandonaron por completo a Cristo. Estos valientes fracasaron al creer en sus fuerzas. Si tú has fracasado, si eres cristiano debes hacer lo siguiente. Mira lo que hizo Pedro, por favor, en el versículo 72, terminando ya. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y aquí viene. Y pensando en esto, Pedro lloraba. Pedro lloraba y lloraba. Marcos nos muestra, lo último que Pedro hizo es quebrantarse y llorar. He ahí un cristiano. No es cristiano el que no peca. El cristiano peca. Pero ¿sabes? Le duele su inmundicia. Le duele terriblemente su inmundicia. Así que si tú eres un verdadero cristiano, pues corre al Dios fiel y llora por tus pecados. No te justifiques. Llóralos. Y si puedes, restituye, ¿no? Lo que hiciste mal. Y luego confía en Cristo para el perdón. Mira lo que dice Salmos 133. Oh Jehová, ¿no? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
Oh, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Eso, corre a Dios en medio de tu pecado, en medio de tu falla, corre a Dios, búscalo, quebrántale, porque en Él hay perdón. En Él hay perdón. Lutero reflexionó sobre este relato y decía, ¿qué esperanza nos habría quedado a nosotros los cristianos si Pedro no hubiera negado a Cristo? Y si Moisés, y si Aarón, y si David, y si Sansón no hubieran caído. ¿Qué esperanza le quedaba al cristiano si todos los personajes representativos de la Biblia no hubieran caído? ¿Qué esperanza tendríamos nosotros si David no hubiese hecho lo que había hecho? Pero Dios nos dejó esperanza al mostrarnos que Él deposita su gracia en vasos de barro, que en medio de tu falla y de tu pecado, el llamado es: levántate si eres hijo de Dios y corre y avanza. Nuestro Padre te espera. Él nos espera. ¿Recuerdas la oración de Pablo? En Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, hermanos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice aquí el apóstol. Increíble, ¿no? Cuando pensamos que su misericordia ha desaparecido, Él nos recuerda: no, no ha desaparecido, está ahí. A veces decimos: no, está a un clic de distancia. No, es cierto, es como a un clic, ¿no? Como aún levantar la mirada y decir: Padre, perdóname, quiero volver a comenzar. Cuando piensas que tú te has alejado de tal manera que tus brazos se hacen cortos para alcanzar los brazos de Dios, tú debes recordar que sus brazos son infinitos y te alcanzan a donde tú estés. Qué hermoso es nuestro Cristo. Qué hermoso es nuestro Dios. Pero ¿saben cómo terminó Pedro? Seguramente Pedro, después de haber negado, obviamente le dolió el corazón, pero luego se levantó fuerte y fortalecido y entendió que a Cristo no es para ser negado. Porque entre el año 64 y 66 después de Cristo, la historia, la tradición nos dice que Pedro fue ejecutado por su confesión de Cristo como su Señor. Ya no lo negó. La negación ocurrió una sola vez. 3 veces lo negó. O una ocasión en la que lo negó 3 veces. Pero ahora sí estaba en peligro de verdad su vida. Y ahora él lo confesó. La tradición dice que lo crucificaron, ¿no? Y él dijo: no quiero ser crucificado como Cristo. Crucifíquenme boca abajo, dicen algunos, ¿no? Y fue crucificado. Tal vez él estaba de repente pensando, ¿no? En esa terrible noche que estuvo en esa amenaza, tal vez. Qué fácil era en ese momento reconocer a Cristo como su Señor. Y ahora le vino la prueba más difícil. Lo fácil no lo pasó, pero lo fácil le preparó para lo difícil. Hebreos dice lo siguiente:
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Hay muchos